Buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Bueno, yo lista para empezar con la clase. bueno, así me gusta. Estamos ya en nuestro cuarto episodio, nuestra cuarta columna sobre este nuevo ciclo que tiene que ver Sí. con el sentido y la crisis del sentido de nuestra época. Ujú. Comenzamos presentando algunos indicadores que dan cuenta de esta crisis, luego presentamos cuál fue la propuesta de sentido que se hizo durante la modernidad, asociada al humanismo, a los ideales de la cultura. Y desde la semana pasada comenzamos a charlar un poco la crisis de esa modernidad, ¿no? Y Ujú. vimos un poco cómo eso se expresaba en la filosofía, sobre todo a partir del siglo XIX, en la literatura, en el arte, y ya en el siglo XX, y llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, la evidencia del holocausto, más la irracionalidad de la guerra en su conjunto, de la brutalidad de esa guerra, daba cuenta de una crisis, ¿no? De ese paradigma racionalista de la modernidad. Bueno, ahí hasta ahí llegamos, como para hacer una breve introducción. Claro, Y hoy vamos a seguir ahondando en esta crisis civilizatoria que cada vez se nos muestra más evidente, pero que es preciso reconstruir en sus diferentes facetas, ¿no? es Bueno, impresionante, ¿eh? La es impresionante. envergadura, es Se está impresionante. acentuando. Y que, ojo que yo escuchaba recién a Jorge y te escuchaba a vos Sí, también en relación a la decadencia del imperio americano, ¿no? Que muestra sus dientes de la peor manera, la rapiña de un buque sí, petrolero, en fin. Da cuenta también de esta crisis civilizatoria, ¿no? Porque es una totalmente. crisis de la civilización occidental. No hay que confundir esto con una crisis de la humanidad en su conjunto, No, ¿no? Es lo, la lo crisis de aclaramos la... al principio, hay mucho más mundo más allá de Occidente. Exacto, tal cual. Entonces, esto es una crisis de la civilización occidental y es justamente de lo que trata este ciclo, así que creo que viene el dedillo. Bueno, hoy quiero tocar varios puntos de esta crisis para ir completando un poco el panorama. Luego iremos más adelante en este ciclo tratando de ver, bueno, desde dónde recomponer ese sentido, ¿no? Pero por ahora quedémonos en la crisis, que nos gusta. Los argentinos tenemos una tendencia a eso. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, una manifestación indudable de esta crisis de la civilización occidental, de la modernidad, hablemos de la modernidad que en definitiva fue la bandera, ¿no?, de Occidente. Una manifestación indudable es la degradación ambiental, ¿no? Fíjense que además coincide con la segunda posguerra. Nosotros dijimos que la guerra mundial y la segunda posguerra era un momento clave en que se evidencia las contradicciones, los límites, los problemas de esa modernidad occidental. Y es que Ujú. efectivamente a partir de los años 60, del propio mundo occidental va a emerger una crítica que empieza primero a evidenciar tímidamente algunos problemas vinculados a la contaminación, al industrialismo excesivo, digamos, al hiperproductivismo capitalista, al hiperconsumismo que se empezaba a evidenciar en las sociedades ricas de Occidente. Ujú. Ya en los años 60 eso empieza a adquirir, digamos, mayor preponderancia y ya en los años 70 ingresa en la agenda internacional. Durante 5 décadas prácticamente fue tema central de la agenda internacional hasta estos últimos años que ha sido desplazado, ya que bueno, esta nueva derecha entiende que no hay ningún problema ahí, ¿no? No hay nada que charlar acerca de lo ambiental. Pero es indudable que la crisis ecológica, el cambio climático, que constituyen verdaderas amenazas, no ya solo para la humanidad, sino para la vida en la Tierra en su conjunto, es indudable que son manifestaciones de una crisis civilizatoria, ¿no? Porque es un modelo de civilización guiado por determinado tipo de racionalidad, por determinada lógica productiva y de consumo, la que ha Ujú. llevado ni más ni menos que a una barbarie que es la que estamos cometiendo con el resto de los seres vivos y con el planeta que nos alberga, ¿no? Así que ahí tenemos una de esas manifestaciones estructurales, digamos, de una crisis civilizatoria. Y si ustedes se fijan, incluso uno puede encontrar hoy que los avances más notables, por ejemplo, en materia de transición energética, no están viniendo de Occidente, ¿no? Están viniendo de Oriente, de China. Es decir, que uno ve Ujú. ahí que hay otra racionalidad dando vueltas, por lo menos una Antagónica, racionalidad, una sí, racionalidad antagónica. Sí, sí, por lo sí. menos que está más preocupada por la dimensión intergeneracional, ¿no? Es decir, por la sustentabilidad de un modelo de desarrollo, ¿no? Ujú. Mientras que Occidente, en su hiperindividualismo, en su cortoplacismo, en su todo ya, todo rápido, entiende que puede reventar el planeta y no importa quién venga después de mí. Bueno, hay otra racionalidad, evidentemente, que da cuenta de que, bueno, tengo que dejar un mundo que sea habitable para las generaciones por venir, ¿no?
Sí, algo que de una mirada... suena más que comunista, suena acuerdo eso. Sí, claro, es que justamente, ¿no? Lo que entra en crisis es el modelo de racionalidad de Occidente, ¿no? Claro, 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 claro. Esto Por es lo eso que entra en parecemos crisis. todos locos. Parecen todos locos. Bueno, vamos a llegar ahí. Bueno, otro punto de esta crisis civilizatoria, que es una verdadera herida narcisista para Europa y diríamos para el mundo noratlántico, es por supuesto esta multipolaridad, ¿no? Que en verdad la multipolaridad hoy asume este nombre, pero hace 70, 80 años, y nuevamente, fíjense, la Segunda Guerra es un hito en este sentido, se llamaba la descolonización del tercer mundo, ¿no? Si Ujú. cuando uno rastrea la historia de la multipolaridad, lo que va a encontrar es que India se independiza de Gran Bretaña, ¿no? En la segunda posguerra, China logra la revolución en el 49 y inicia un proceso de desarrollo nacional, y así una serie de países que hoy constituyen la multipolaridad tienen sus raíces en estos procesos de descolonización. Por lo Ujú. tanto, son procesos de mediano plazo, por lo menos, si no de largo, y que significan una herida muy importante para este Occidente que durante 300, 400 años se había construido a sí mismo como el fin de la historia. Esta frase de Fukuyama, que formula en los años 90, en verdad es una Sí, frase anterior, proviene de Hegel a inicios del siglo XIX, y es Hegel el que planteaba que con el desarrollo de la razón moderna, fundamentalmente en Europa, la historia había alcanzado su fin, ¿no? Es decir, esta era tal la convicción que tenía la modernidad occidental de que en ellos la historia culminaba, que imagínense que hoy desde el Oriente, un Oriente que fue siempre despreciado, ¿no? Como dice aquel libro Orientalismo de Said, ¿no? Aquel Oriente siempre despreciado, siempre visto como lo sí. exótico, como lo irracional, como el lugar de la, del desenfreno, de las pasiones, ¿no? Bueno, ese Oriente hoy está ofreciendo otro relato histórico, otra racionalidad, otra mirada Sí. de la historia universal. Bueno, esto indudablemente a la cultura occidental la pone en una tremenda crisis, ¿no? Ahora, Y si Fukuyama lo hoy, decía por la caída por la caída del muro, ¿no? No lo decía por sí, las pero mismas razones que retomaba Hegel, Hegel. ¿eh? Sí, sí, él Retomaba retomaba Hegel, a pero lo Hegel. decía Sí, porque ya no existía el comunismo. exactamente, exactamente. Pero retoma esa idea de Hegel como diciendo, bueno, acá hubo un pequeño desvío de la historia, se desarrollaron estas contradicciones, pero que Hegel no previó, pero finalmente la cosa tomó su cauce, ¿no? Y el cauce era el encuentro, según Hegel, de lo real y lo racional. Es decir, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Esto es lo que no Ujú. se puede sostener más en Occidente. No, Que esto va al claro. tercer punto que quería desarrollar hoy, ¿no? Es el irracionalismo del sistema social construido sobre las bases de la razón occidental. Esto ya es innegable, ¿no? Es decir, hace 150 años, 100 años, vos tenías algunos autores, siempre visionarios, que encuentran algunas contradicciones, que las van marcando, pero suelen ser percepciones aisladas dentro de un contexto general que, como describíamos la semana pasada, era más bien optimista. Es decir, había una fe en el progreso, había una confianza en la ciencia, en que la razón finalmente se impondría y que el camino hacia el futuro era un camino de perfección humana, ¿no? Hoy Ujú. esto es muy difícil de sostener, hoy es muy difícil de sostener desde el punto de vista de este irracionalismo que parece invadirlo todo, ¿no? Y donde Occidente incluso, y yo creo que acá hay una novedad, en la figura de Trump encarna esta novedad con mucha claridad, Ah, abandona incluso el ideal de la razón. Y esto es una claro. novedad. Porque hasta no Sí. hace mucho, incluso los Estados Unidos, en su política imperialista, ellos todavía hablaban el lenguaje de la razón. Es decir, somos nosotros, la razón, la democracia, Occidente, quienes vamos a llevar las luces sobre, ¿no? Los lugares que están sumidos en la oscuridad del comunismo, de las dictaduras, etcétera, etcétera. Algo hay todavía, no es que no hay nada de eso, Y sí, pero si pero te en niegan Trump, el cambio climático, mucha razón claro, no pero en hay Trump ahí. y en general en el discurso de estas nuevas derechas, de hecho hablan de una ilustración oscura, ¿no? Ellos hablan de una reacción antirracionalista, este concepto de que acuñan de una ilustración oscura, neorreaccionaria, que básicamente lo que propone es que ya la lucha es solo el poder, ¿no? El poder por el poder mismo, desaparece la idea de la verdad, desaparece el valor de la ciencia, y esto realmente implica una crisis muy grande para lo que fue ese proyecto de la modernidad. Porque la modernidad se Claro. asentaba fuertemente en estos valores. Podemos discutir muchos aspectos de la modernidad, y aquí lo hemos hecho, ¿no? En relación Ujú. al colonialismo, a la imposición de un modelo de cultura, etcétera, etcétera. Pero indudablemente había una valoración muy alta de la razón, de la ciencia, de la verdad, es decir, había
Eso estaba en el centro, ¿no?, del proyecto de la modernidad. Cuando uno ve que estos países, que estos liderazgos, que no es de ahora, ¿no?, pero esto se termina revelando en su esencia, es decir, ya lo que aparece y lo que es ya se identifica, ¿no? Uno antes tenía que hacer un trabajo de decodificación, ¿no?, entre lo que No, decían y ahora lo que están en hacían. pelotas, ahora están en pelotas. Ahora, exactamente, ahora te lo dicen, me robo Sí, un buque petrolero, te lo cuento sì, por Twitter sì, y esto me da gracia. perché mi piace, me lo robo perché mi Exactamente. piace. Sì. Entonces es una especie de elogio al irracionalismo, ¿no? Y elogio a la demostración del poder en su estado puro. Y esto es una crisis de ese proyecto, ¿no? Es decir, más bien da cuenta, antes que de un momento de fortaleza de Occidente, da cuenta de una enorme debilidad de Es Occidente. que yo lo leo como senilidad, Santiago. Exactamente. Sí, comparto tu punto de vista, ¿no? Samir Amin decía el capitalismo senil. Algo de Ujú, la senilidad, ¿no? Porque fíjate que ya abandona la idea de tener un proyecto universal. Es decir, ya no tiene claro. un proyecto, porque obviamente andar secuestrando buques petroleros de modo pirata nunca puede ser un proyecto universal. Nunca puede ser un proyecto que vos convides a la humanidad para que la humanidad adhiera a ese ideal de cultura, de civilización, que fue parte fundamental del éxito de la expansión occidental, ¿eh? No hay que perder Ujú. nunca de vista que gran parte de la población mundial, o una parte de las élites por lo menos, pero no solo de las élites, miraba hacia Europa, miraba hacia Occidente como un modelo a seguir, realmente. Ahora, esto que está sucediendo es muy difícil de que se vuelva una aspiración, de que se vuelva un proyecto. Hace una eh, pesadilla, ¿cómo va a ser una aspiración? Exactamente, entonces, y es una combinación muy particular que también revela un poco algo que estuvo en la crítica hacia Occidente hace mucho, hacia esta modernidad, pero que en estos casos queda revelado de un modo muy, muy claro, ¿no? Como aparece en el discurso de Milei, que las cosas están claras muchas veces. Bueno, esta combinación de irracionalismo, de posverdad, de posciencia, ¿no?, o de anticiencia, con una fortísima racionalidad tecnocientífica o tecnocrática, ¿no?, o tecnocapitalista. Es decir, que hay como una combinación ahí, que digo que esto es una crítica que siempre estuvo, que estuvo hace mucho hacia la razón occidental, de que era un tipo de razón que había abandonado al pensamiento, que había abandonado a la sabiduría, si quieren llamarlo así, y que se había vuelto cada vez más una razón técnica, una razón de medios, que ya se volvía incapaz de preguntarse por los fines. Esta es la crítica típica de la escuela de Frankfurt, de Heidegger, de toda esa generación de filósofos, ¿no? Y en Ujú. estos casos aparece muy claro, porque se combina una tremenda capacidad técnica, esto es indudable, es decir, siguen siendo un país con una tremenda capacidad tecnológica, y sin embargo, guiados por un discurso y una lógica y una dinámica absolutamente irracional, y eso no genera ningún tipo de contradicción, ¿no? O contradicciones menores que se van resolviendo. Otro elemento de esta crisis civilizatoria, para ya ir cerrando con esta parte de la crisis civilizatoria, es que hay un abandono de los ideales de la cultura. Esto no es de Ujú. ahora, tiene varias décadas, pero la modernidad, y esto lo presentamos cuando en la segunda columna hicimos sobre este tema, cuando hablábamos, bueno, de cuál era el proyecto de la modernidad, y que había un proyecto humanista fuertemente asociado a los ideales de la cultura, que eran los ideales del perfeccionamiento humano a través de la educación, de la formación, ¿bien?, de un trabajo sobre sí mismo, ¿no? Los alemanes acuñaban un concepto que en filosofía se suele estudiar, que es el concepto de la Bildung, la formación o la autoformación. Y este Ujú. efectivamente era un valor que se consideraba en alto en la modernidad, donde el individuo no era ni un consumidor, ni un especulador, sino que el individuo era un proyecto, ¿no? Un proyecto que se construía, se cultivaba, se desplegaba, y cuya realización implicaba realmente mucho, ¿no? Mucho de parte de ese individuo. Hoy lo que vemos es en esta lógica de mercado que todo lo absorbe y todo lo somete, lo que vemos es una banalización absoluta, ¿no?, donde la idea de que hay un ideal superior que perseguir, la idea de que el individuo mediante la cultura, o que debe cultivarse no solo a través de la cultura, sino a través de distintos medios, esta idea no está, ¿no? Y lo banal, lo grosero, el abandono de El cualquier tipo de brutalismo, idea. el Sí, brutalismo. claro,
Claro, bueno, Richard Sennett hablaba de la corrosión del carácter, ¿no? Es una imagen muy gráfica, ¿no? Se Sí. corroe el carácter. Y algo de esto hay. Es decir, es difícil cuando uno habla de esto decir cómo separar la modernidad de esto que estamos viviendo, porque es una de sus consecuencias posibles, ¿no? Es decir, y acá, y con esto ya voy cerrando, Ujú. hay un texto de Marshall Berman, de hecho la columna de hoy se llamaba como su libro, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una vieja frase de De Marx, del Marx. manifiesto comunista, claro, pero Marshall Berman, que fue un gran teórico de la cultura, de la literatura, de los años 80, publica este libro, Todo lo sólido se desvanece en el aire, y él busca, en cierto modo, recuperar aquella modernidad, ¿no? Y él hace una diferenciación que creo que es útil entre modernización y modernismo crítico, dice él, ¿no? Entonces la modernización sería este avance desenfrenado de una lógica instrumental, Bueno, así le pusieron a la reforma laboral, Santiago, modernización laboral. no sabía, bueno, viene el caso, viene muy bien. Y él defendía justamente, que es un debate que lo iremos dando en las siguientes columnas, ¿no? Si es posible volver a aquella modernidad, si tiene sentido, si debemos proponernos algún otro tipo de sentido, valga la redundancia, ¿no? Porque, bueno, Berman es parte de una tradición marxista y en general la tradición marxista reivindica aquella modernidad. Bueno, nosotros tendremos que ver, y iniciará ya la semana que viene cuando sigamos con estas columnas, si la mejor propuesta es volver a esa modernidad occidental o si por el contrario tenemos que ir buscando algún Nunca otro se puede sentido. volver a ninguna parte, siempre hay que Bueno, seguir para adelante. bueno, exactamente. Bueno, nos encontramos la Nos semana que viene. encontramos el jueves que viene. Muchas gracias, Santiago. Un beso. Adiós. Chau, Hasta chau. luego. Bueno, nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un